Desde Fish Studios en la Ciudad de México, esto es Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio a Ginny. Bienvenida, Ginny. Bienvenida, gracias. Contenta de estar aquí contigo hoy. Gracias por acompañarnos. Y el propósito, Ginny, de este programa es que puedas contar tu historia. Hemos estado haciendo ya en el pasado muchos programas acerca del aborto, diferentes testimonios sobre personas que han abortado en el pasado, cómo Dios ha transformado sus vidas. Y bueno, tú tienes una historia que creo que vale la pena que la gente escuche. Así que cuéntanos tu testimonio, cómo Dios te trajo hasta aquí. Pues sí, es una historia de Dios porque solo Dios puede haber comenzado esa historia como comenzó y como hoy en día Él está usando la historia. Yo soy americana de padres americanos. Mi papá es irlandés, mi mamá es de familia de Puerto Rico. Ellos se conocieron muy jóvenes y tuvo a mi hermano que me lleva un año y luego a mí, pero siendo tan jóvenes, y ahora puedo entender de no tener a Cristo en su vida, como ese matrimonio después de 8 años se divorciaron. Él tenía muchos problemas con el alcohol y mi mamá era una joven que se había criado honestamente en un convento católico y luego ese divorcio a ella le marcó porque ella pensaba que no solo se había divorciado de mi papá, pero también de la iglesia, como que no iba a ser aceptada. Luego ella decidió irse de Nueva York a la Florida, donde conoció a mi padrastro cubano y se casaron. Y pues él, su trascendencia espiritual tenía que ver con las religiones que habían en ese entonces en Cuba, que tenía que ver mucho con la religión de la santería. Y bueno, pues si tú me preguntarías cuál era mi énfasis religioso, era el reconocer esos tal santos y pedirle a ellos para que ellos le pidieran a Dios. Y luego igual mi mamá tuvo 2 hijos más y después de eso pasó lo mismo, otro divorcio. Ya mi mamá tenía 4 hijos. Regresábamos a Nueva York como un lugar donde podía volver a empezar. Pero ya habíamos vivido en la Florida y cuando yo tenía 18 años, yo decidí, ya que ella me había preparado en lo que era trabajar en clínicas, empecé a trabajar en Miami, regresé a los 18 y empecé a trabajar en lo que era una clínica de mujeres, el cual para mí yo pensaba que solo daban pastillas anticonceptivas y bueno, pues muy liberal. Empecé ahí a trabajar, pero a las 2 semanas sufrí un accidente y no pude seguir. Y en ese tiempo mi mamá bajó a Miami y ella empezó a trabajar en ese negocio y aprendió todo. Ella había sido administradora de negocios de clínicas y ella me dijo, ¿sabes? Ellos también hacen abortos y es legal. Le estoy hablando en el año 1977. Desde el 1973 se había legalizado el aborto en América y ella me dijo, yo creo que esto es una oportunidad que podemos abrir una clínica en una ciudad que se llama Hialeah, en Miami, donde habían mucha gente llegando de Sudamérica, del Caribe, de Cuba. Y es un lugar donde mujeres que quieren empezar una nueva vida tienen un lugar que es seguro, que es limpio, que son doctores licenciados. Y pues, aunque realmente yo no estaba muy de acuerdo, pero pensé, es cierto lo que ella dice. Y comenzamos y abrimos la primera clínica de abortos en la esquina más poblada donde había mucho tránsito. Y pues más o menos teníamos como 8 meses del negocio. Yo empecé a salir con un hombre mayor. Un hombre que para mí yo pensaba que me iba
a ofrecer el mundo. Me enamoré de él, me entregué a él y en menos de un año la embarazada era yo. Y estaba llena de ilusión, como toda mujer. Quería tener mi bebé. Pensé que él también me iba a ayudar. Tristemente, cuando le compartí, él me dijo que no, que esto no eran momentos. Yo estaba en la universidad, tenía todo mi futuro por adelante y podíamos pensar en hijos en el futuro. Pero yo me negué y pasé 2 semanas tristemente buscando una salida de que cómo puedo hacer esto. Hablé con mi mamá y yo digo que como toda madre, ella sentía mi dolor, pero ella no estaba de acuerdo con esa relación. Y ella me dijo, hija, yo te apoyo, pero mira a ver. Y con esas palabras de mira a ver y sin más nadie alrededor mío que solo me pudieran decir, ten tu bebé. A las 2 semanas yo empecé a realmente pensar cómo lo iba a hacer. Y empezó la duda que a lo mejor la que estaba mal era yo y ellos eran los que tenían la razón. Y esa segunda semana, un sábado, le dije al doctor, sin comentarle a más nadie, que por favor abriera la clínica el domingo. Y él lo hizo. Mi mamá no supo. Entré a un cuarto que yo conocía muy bien, el que nunca pensé que yo iba a experimentar lo que sucedía ahí. Y saliendo de ese procedimiento, me acuerdo el dolor que yo traía en mi vientre, pero más era el dolor que yo traía en mi corazón. Y más que el doctor hizo énfasis que yo había sido su peor paciente. Esas palabras no se me olvidan, porque dice que yo estuve peleando con él subconsciente, con anestesiada. Y cuando salí afuera vi una luz muy fuerte y miré hacia arriba y me acuerdo que le dije, Dios mío, yo no lo conozco, pero por favor permíteme ser mamá otra vez. Y ahí seguimos en la relación y después de 8 semanas me faltó la menstruación. Hablé con el médico, me dijo, bueno, estate pendiente, cuídate, porque hay veces se demora un poco volver sus regulaciones de su menstruación. Esperé 2 semanas más y empecé a sentirme mal. Y en el fondo de mi corazón yo digo que yo estaba deseando que fuera lo que yo pensaba. Y así fue. Y solo le conté a mi mamá. Hice todo lo posible para esconder el embarazo, con miedo que me fueran a obligar a volver a abortar. Y después de 4 meses salió todo a la luz. En ese tiempo conocí que para mí era un ángel que Dios mandó a mi camino, porque era una amiga que vino a hacerse una prueba, pero ella quería tener su bebé. Y cuando vi su alegría, le conté a ella, y ella era cristiana. Y ella se acercó a mí y me dijo, vamos a tener nuestras hijas juntas. Y le dije, sí. Y aunque fui a la iglesia, le entregué mi corazón al Señor, todavía como que no estaba lista para hacer realmente un cambio de mi vida. Y luego la niña tenía como 6 meses, mi mamá cerró ese negocio y abrió otro de estética. Y les cuento, en una clínica de estética se puede hacer abortos. Wow. Están muy equipados porque es un surgery center, un lugar donde hay anestesia, hay de todo. Y pues mi mamá continuaba haciendo porque era lucrativo. Los abortos lo podías hacer por $350 y lo que se demoraba era 30 minutos. Pero también estaba haciendo cirugía plástica. Y un día había una señora que acababa de recibir a unas familias que habían llegado de Cuba y en esa visita que vino a esta clínica a verla, había un muchacho que tenía como 23 años, acababa de llegar de Cuba
Y él vio en ese momento a la niña que estaba en el cuarto de espera y empezó a jugar con ella y le preguntó a la que era mi compañera de casa que si ella era la mamá y ella dijo, no, la mamá de ella está adentro. Y pues conocí al que hoy es mi esposo después de 42 años a través de esa niña. Nos juntamos, empezamos a vivir juntos, nos casamos y tuvimos 2 hijos más. Pero tristemente Cristo no era representado en mi hogar. Y él empezó a tener ciertos negocios que no eran buenos y la relación empezó a decaer de momento que yo estaba en una crisis. Estábamos en Nueva York nuevamente y mi hijito acababa de nacer y yo entré en una depresión masiva. Y luego el Señor envió otra mujer a mi camino en una línea de banco y ella vio mi estado, mi condición y me dijo, niña, te ves muy triste. Y le dije, sí, estoy muy triste. Y me dijo, ¿te gustaría que orara por ti? Dígole, sí, haz lo que quieras, porque yo le pido a los santos y a todo y nada pasa. Y yo lo que quiero es morir. Pues ella vino a mi casa y ese día estaba mi esposo. Y ella vino como con 10 personas de una iglesia pentecostal. Y ellos empezaron a orar. Y mi vida cambió totalmente. Yo me enamoré de Cristo de una manera que yo fui transformada, espíritu, cuerpo y alma. Hasta mi vestuario, todo cambió. Y ella me enseñó a orar y a ayunar. Y cuando yo hacía eso, las cosas cambiaban. Y Dios rescató nuestro matrimonio, pero mi esposo siguió en negocios ilícitos y él cayó preso. Y fue un tiempo donde el Señor empezó a tratar conmigo de manera diaria. Yo necesitaba de Cristo día a día para poder seguir porque ahora tenía 3 bebés y no tenía ninguna ayuda. Y mi esposo lo trasladieron a Texas. Él tuvo que hacer tiempo en Texas. Y yo estaba al punto realmente de divorciarme, pero el Señor me indicó claramente que no era el divorcio que Él quería, sino enseñarnos a cómo vivir para Cristo. Regresé y me fui a Texas con mis hijitos y empecé a estudiar, a alistarme, a prepararme. Y esperé a mi esposo como toda una mujer. Y empecé a ir a la iglesia y después de 18 años regresamos a la ciudad donde nos conocimos, ya nuestros hijos adultos, y empecé a ir a una iglesia muy cerca de mi casa. Y al año de estar ahí, me dijeron, va a venir un pastor con un tema muy interesante. Y yo pues ni me lo imaginaba. Y cuando llegué a la iglesia, conocí al reverendo John Ensor. Y cuando él abrió su boca y empezó a hablar que en esa ciudad de Hialeah había más de 37 abortuarios, yo quería salir corriendo porque yo sabía en mi corazón que la que tuvo el primero era yo. Y él estaba hablando de la semilla mía. Y yo decía, pero Dios mío, este hombre cuando él no se imagina quién está en su audiencia, pero fue en ese momento que otra amiga subió al púlpito y empezó a contar su testimonio. Y ahí fue que todo lo que yo tenía guardado, todo lo que yo nunca tuve tiempo de experimentar ni de saber qué había pasado con mi bebé, empezó a subir. Y cuando se acabó el servicio, dice el reverendo que yo fui hacia él. Y yo le dije, reverendo John Ensor, usted no sabe quién estaba en su audiencia. Y yo quiero que usted me diga cómo yo puedo parar lo que yo comencé. Y él se quedó así como que, ¿what? Y fue algo muy impresionante porque él me dijo, ¿y tú estás lista para compartir tu historia? Y yo le dije, no, absolutamente no. Esto no lo sabe nadie. Y es lo que sucede, que es el secreto, que nadie quiere hablar de eso. Claro.
pueden hablar de prostitución, pueden hablar de violación, pero este tema no lo queremos tocar. Y él me dijo, ¿y estás dispuesta a buscar un local donde pudiéramos abrir un centro de verdad para ayudar a la mujer? Y le dije, sí, eso creo que lo puedo hacer. Y fue en ese instante que sentí un deseo de ir a donde yo no había ido, a ese lugar donde nosotros habíamos hecho los abortos. Y me acuerdo que cuando me acerqué al edificio, hice así y me temblaban las piernas y decía centro diagnóstico, pero no decía nada de aborto. Pero miré hacia al lado y había un letrero que decía se alquila. Oh, no, no. Y Dios dijo, sí. Y abrimos la primera clínica de ayudar a las mujeres embarazadas al lado del edificio donde tantos abortos se habían hecho, incluyendo el bebé mío. Y me acuerdo que cuando abrimos, julio 9 del 2007, yo le decía a las muchachas que llegaban, ¿ve ese edificio ahí? Déjame contarte lo que pasó ahí. Y después de 6 años yo le pedí al Señor, yo no quiero estar en esta casita. Ya no cabíamos porque eran muchas mujeres que llegaban y que podíamos impactarle su vida. Porque no solo le hacíamos la prueba, pero le compartíamos el evangelio. Y le pedí al Señor que me diera ese edificio que representaba tanta muerte para que cambiara a vida. Claro. Y así fue. Y entramos al edificio original, que fue muy duro para mí. Claro. Pero Dios ha salvado tantos bebés. Pero antes de poder hacer ese trabajo, yo necesité pasar por un estudio muy importante que se llama Perdonada y Liberada y Puesta en Libertad. Y ese estudio me ayudó a mí a poder abrir esa herida. Porque la mujer que ha abortado quiere olvidar. Al momento siente un alivio, pero después, a los años, siempre está qué habrá pasado, qué edad tuviese, cómo mi vida hubiese sido diferente. Y el permitir que el Espíritu Santo entrara y limpiara mi corazón, sí tengo una cicatriz, pero ya no duele. Y puedo ayudar a otras. Y así fue como comenzó. Y el reverendo en ese tiempo estaba viajando a la China. Y cuando regresó, él, después de 10 años de abrir 5 clínicas como esa de Hialeah, él me dijo, y bueno, ¿qué te parece si vamos a Cuba? Ay, Señor, fue muy impactante para mí porque yo sé que yo había sido parte de muchas mujeres de Cuba para que abortaran. Y le dije, me encantaría. Miami está lleno de cubanos. Pues sí, claro, y en ese año Sí. estaban llegando muchísimas. Y el Señor permitió de que yo me uniera a Passion Life, el que hoy en día representamos Pasión Vida por todo Latinoamérica. Y me uní a ellos, ya tengo casi 8 años, compartiendo la victoria que hay en Cristo, que Él puede usar a alguien como Pablo, que salía a matar, ¿verdad? Sí, Los sí. cristianos. Dios me ha usado, me ha bendecido, me ha restaurado en todas las fases para yo poder vivir para lo que Él me creó. Claro. Porque ahora puedo entender que la vida es muy, muy importante, es un regalo. Y he podido ayudar a muchas mujeres, comenzar centros en sus países a través de Latinoamérica. Estamos trabajando mucho en Colombia. Estamos abriendo algo. Nosotros no, sino las personas de esos países en Chile van a abrir un centro. Y pues lo más lindo de mi historia es que mi hija, esa niña que yo salvé, que es la primera salvada en ese edificio, hoy es escritora. Se llama Sherisa Jerez y ella escribió la historia de lo que una vez fue un edificio de muerte, hoy es un edificio de vida. Se llama Conquisté
Y es lo que yo he hecho. He conquistado el plan divino de Dios para mi vida. Y pues... Si la gente quiere encontrar esta historia, ¿dónde la puede encontrar? Está en Amazon. Ajá. Conquisté. Autora es Sharissa Jerez. También pueden ir a Pasión Vida, passionlife.org, y ahí también lo pueden conseguir. Entonces es esta historia de una transformación radical donde tú estabas administrando, llevando un lugar que era para hacer abortos. Sí. Y ahora, mismo lugar, Sí. transformado en un lugar donde ahora se está salvando no solo el la bebé vida de los bebés. y el de la mamá. Entonces, hay dos aspectos de este ministerio y he hablado en otros programas sobre esto, sobre la manera en que Passion Life no nada más está trabajando en relación a las mujeres embarazadas que están pensando en abortar y ayudarles a tomar esta decisión de no abortar, sino también, y esto fue tu experiencia, en el proceso de restauración, de entender el perdón de Dios para mujeres que ya han abortado en el pasado. Lo cual, en casi todas las iglesias hay Ahí mujeres están. que están en esa situación. Sí. Entonces, dime un poquito más acerca de esto, porque creo que es muy interesante. Sí. Normalmente no pensamos en un ministerio pro vida en relación a eso, pero ¿qué aspecto hay? Y creo que es bíblico, porque Santiago habla de confesarnos nuestros pecados unos a otros. ¿Qué aspecto hay de cuando tú puedes hablar de esto con otra persona? Eso no es nada más algo entre tú y Dios, sino que es algo que también estás expresándole a alguien más. Sí. Cómo Dios usa a esa persona en tu vida para también traer sanidad. Exactamente. Dime un poquito más de esa dinámica para que la gente entienda por qué es tan importante. Es extremadamente importante porque, como yo digo, ese secreto que llevamos no nos sentimos, es la mejor manera, es como si tú tienes un velo, tú tienes puesto una máscara y desde el momento que tú abortas es tan difícil mirarte a ti misma que tú andas con un velo, con una sonrisa, cuando adentro de ti tú estás sufriendo. Yo digo que hay un espíritu de muerte, que tú le abriste la puerta. Y muchas mujeres a través del aborto tienen consecuencias de adicciones, de promiscuidad, de una vida que ellas están buscando cómo yo puedo aliviar este dolor. Y pasan muchos años. Y hay muchas mujeres hoy en día, que yo las conozco, que están muy cerca de mí, que no pueden aún todavía hablar de esa experiencia porque es muy doloroso. Sí. Entonces, cuando tenemos estos encuentros en la iglesia, cuando ellas escuchan a alguien poder pararse, como yo vi a mi amiga pararse y confesar y ver la libertad en cual ella lo dice, es como que hay una posibilidad que a lo mejor yo también puedo recibir eso. Así que es muy importante hablarle a esas mujeres que están en las iglesias o que la conocemos, dejarles saber la importancia, aún conociendo a Cristo, porque muchas dicen, no, pero pues yo le entregué todo mi pecado. Sí, pero hay una herida y esa herida, de la única manera que va a ser sanada es por la sangre de Cristo. Él llevó ese pecado también a la cruz. Y Dios usa a la gente que está a nuestro alrededor Sí, para hacer ese trabajo de santificación en nuestras vidas. así es. So, no podemos ignorar a esa gente que Dios pone en nuestro camino, que Dios quiere usar Exacto. para hacer una obra en nosotros. Sí es Dios, pero es Dios a través de otros. Es juntas, cuando nos reunimos en un grupo de 5 o 6 mujeres, podemos todas expresar lo que estamos sintiendo y eso nos ayuda a identificarlo en nosotros. Y una cosa muy importante también, que no es solo la mujer, También es el hombre. Y Dios también quiere traer grupos de hombres para que también sean, porque la mayoría de los abortos se cometen
porque la mujer se siente presionada. Claro. El hombre le dice, no, yo te quiero. acompaño. O mira a ver, haz Yo tú no lo estoy que... listo para ser papá. Y cuando ese hombre es restaurado y pueda hablar y apoyar a la mujer, menos abortos van a haber. Claro. Pero le digo que esta parte para mí es muy importante, el de la sanidad, porque cuando tú logras quitarte ese velo, empiezas a ver quién es la persona que Dios creó, con todos los talentos, con todas las cosas que Él quiere hacer a través de ella. Y eso fue, yo diría, algo que a mí me impresionó mucho y que muchas personas me dicen, oye, pero como que tú ya eres diferente. Pues sí, fui sanada. Pues muchas gracias, Ginny, No, gracias por a tu ustedes. testimonio. Gracias por Gracias. compartirlo. Amén. Y esperamos que esto sea de ánimo y de bendición a todos los que lo están escuchando. Espero que Y sí. que Dios siga trabajando a través de Amén. Pasión Vida Amén. y a través de todos los ministerios que Dios quiere levantar en diferentes partes del mundo Así es. para trabajar en esta área específicamente. Bueno, queremos llegar a sus países. Así que pueden buscar pasionvida.org. Ahí está toda la Está la información. En resources, recursos. Bueno, gracias, Ginny. Gracias. Bendiciones. Y gracias a todos ustedes también que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información visita clasificaciona.com.